Este es el Vivo X300 Pro, un móvil que lo ves y es precioso, podría ser perfectamente la bella, pero ojo que también se transforma en la bestia. Y en este vídeo vamos a ver todos los puntos de este nuevo móvil de Vivo, un auténtico bicho, de verdad. Y es que precisamente eso es lo que más me ha gustado de este Vivo X300 Pro, un móvil que por una parte podría ser, pues eso, un móvil normal, premium, flagship, que tiene todo y que vais a ver ahora punto por punto que está en el top del mundo, pero es que por otra parte tenemos este kit de fotografía que cambia completamente el juego. Y ojo, que yo pensaba que este kit no iba a salir a la venta, pero sí, puedes comprar el dispositivo móvil, pero también vas a poder adquirir el kit tanto en la tienda de Vivo Online como en diferentes partners. Así que vamos a ver todos los puntos, los pros y los contras de cada uno de ellos, porque como digo, es la bella y la bestia. Así que empezamos lo primero por el unboxing. En este caso yo tengo el kit fotográfico, pero la caja del móvil es la misma. Esta la recibirías exactamente igual, que como ves viene con una funda, que en este caso pues es normal, sencilla, pero yo creo que bonita porque por lo menos va acorde al color del dispositivo móvil. Y de igual forma tenemos esta otra caja que solamente trae un cable USB-A a USB-C. Y por supuesto en el unboxing, que no lo he dicho, tenemos el dispositivo móvil, que ya centrándonos en él vamos a hablar un poco del aspecto estético. Por una parte, un módulo de cámaras grande firmado por la firma Zeiss, y es que tiene todo el sentido del mundo que uno de los aspectos más importantes de este dispositivo móvil es su cámara. Es que es prácticamente una cámara y un móvil todo en uno. Y ya cuando hablemos del Photographer Kit, pues ya más aún. Pero luego, lo que es el dispositivo, tiene un diseño comedido, 161 milímetros aproximadamente, 8 milímetros de grosor, es decir, bastante fino, con 226 gramos se convierte en un móvil que tampoco es muy pesado. Además de sentirse robusto, en la parte de la izquierda botón de subir y bajar volumen, así como encender y apagar la pantalla, y en la parte de la izquierda un botón personalizable de accesos rápidos, en el cual pues vamos a poder poner que se ponga en modo vibración el móvil, que se encienda la linterna. Es un poco lo que nosotros queramos configurar, así que está bastante bien tirado porque es muy práctico. En la parte de arriba poco que reseñar, y en la parte de abajo tenemos puerto USB-C 3.2, en este caso OTG, también tenemos el speaker y también, como veis, tenemos el puerto para la ranura SIM, aunque además por supuesto también es compatible con eSIM. A partir de aquí, si me centro en la pantalla, dos cosas que me llaman la atención. Uno, el desbloqueo por huella dactilar ultrasónico, que va increíblemente bien, increíblemente rápido, se siente súper fluido y muy guay. Como veis, los bordes de la pantalla también son bastante pequeños, tenemos la cámara dentro de la pantalla, por lo que parece que un dispositivo que en la línea de lo corriente, en la parte trasera tenemos este color casi en tipo mocha, que a mí me gusta bastante, y sobre todo el logo de Vivo en la parte de abajo. Podríamos comentar el flash LED, que lo tenemos fuera del módulo de cámaras, algo que no es tan habitual en algunos móviles, y en este caso lo han puesto ahí. Yo creo que es correcto porque muchas veces cuando quieres grabar a alguien lo quieres como que la luz venga de arriba hacia abajo, así que eso me ha gustado como detalle de diseño. Pero por supuesto sabéis que a mí lo que me gustan son las pantallas. Hablemos de este super pantallón de 6,78 pulgadas que tiene una resolución 1260 x 2800 píxeles, que viene protegido, que por supuesto tiene tecnología 120 Hz, que en este caso es LTPO AMOLED, y si le sumamos el H310 Plus, el Dolby Vision y los 4500 nits de brillo pico, que por supuesto le hemos puesto el luminómetro y rinde muy bien, pues ya estoy viendo que tenemos una de las mejores pantallas del mundo en un dispositivo móvil, así que yo lo colocaría como al top mundial. Así que muy buen punto de entrada para este Vivo X300 Pro, por lo que es, como veis, una buena carta de presentación, buena pantalla, buen diseño, buenos modelos, por supuesto, protección IP69, que no lo he dicho, lo he estado probando incluso bajo la lluvia y resiste todo lo que le podamos pedir. Pensad que el IP69 quiere decir que tiene la protección IP68, pero que además le añades resistencia de temperatura, resistencia a la presión y demás, o sea que es un poquito mejor que la IP68 tradicional que tienen muchos móviles, por lo tanto otro buen factor. Y ojito, por ejemplo, si hablamos de audio, que también me ha sorprendido mucho lo bien que se escucha. Y es que, como estáis viendo, la marca se está preocupando por dar una calidad un poquito mejor. Es decir, muchas veces vienen las marcas y nos ofrecen grandes números que son apabullantes, ¿no? Muchos megapíxeles, muchos miliamperios de batería, pero estáis viendo que lo que hay en este dispositivo es un gusto, un cuidado por hacer las cosas un poquito mejor. Es decir, tenemos lector de huellas dactilar, pero tenemos un lector que en este caso es ultrasónico, que es la mejor de las tecnologías. O por ejemplo, tenemos esta protección, pero es IP69, que es mejor que la de la competencia. Por lo tanto, estáis viendo cómo no solamente dar grandes números,
sino dar calidad en todo lo que estamos comentando. Así que un móvil que de momento me está encantando en todo lo que decimos, así que vamos a entrar en 3 puntos fundamentales: procesador, software y cámara. Y por supuesto, ya sabes que puedes dejar en comentarios cualquier apreciación que tengas sobre el dispositivo móvil, y como siempre, ya que te pilla por los comentarios, suscríbete y activa la campanita, ya que así estarás al día de todo lo que estamos subiendo y estarás realmente suscrito. Yo ahora voy a continuar con 3 puntos fundamentales. Respecto al procesador, encontramos el MediaTek Dimensity 9500 de 3 nanómetros, un dispositivo que ya he comentado que me parece una bestia increíble, supera en benchmark a lo mejor del mundo, y encima, que al margen de los benchmark, que siempre lo digo, que es que va muy bien, que es que va fluido, que es que va genial, que le puede dar toda la caña del mundo, y es uno de los mejores, si no el mejor procesador que tenemos en la actualidad. Así que ya está más que demostrado que los MediaTek Dimensity están al mejor de los niveles en el mundo, no tienen, como digo, para mí nada que demostrar. Y por otra parte, respecto al software, pues me ha gustado bastante. Os voy a ser sinceros, muchas veces cuando analizas un móvil de este tipo, pues vas con un cierto recelo o miedo, pero lo cierto es que esta vez me ha convencido completamente. Estamos hablando del nuevo Origin OS 6, que está potenciado por lo que llaman Origin Smooth Engine, que básicamente es que lleva la fluidez y la eficiencia a otro nivel. Y es que es interesante cómo la empresa SGS, una empresa externa, certifica que este dispositivo se va a sentir fluido durante 5 años al menos. O sea, al menos garantizan 5 años de uso fluido, lo cual, unido, como digo, al procesador, están dando garantías, están dando no solamente decir, oye, mi sistema operativo va bien, va fluido, va rápido, sino que encima lo garantizamos. Por supuesto, hablamos de un dispositivo que ya viene con Android 16, la última versión disponible de este sistema operativo, y además tendríamos que hablar de las opciones de inteligencia artificial. Las he podido probar eliminando cosas de una foto, remasterizando imágenes, completando imágenes en lo que sería todo el contorno, y lo ha hecho todo perfectamente bien y además muy rápido. Me ha sorprendido que lo hace bastante bien y bastante rápido. Así que en opciones de inteligencia artificial lo veo vanguardista. En lo que es fluidez y sistema operativo lo veo también arriba. Así que sinceramente a mí este Origin OS 6 me ha acabado convenciendo. Y como he dicho, otro de los puntos fundamentales, la cámara, que quiero comentarla en 2 puntos. Lo que es la cámara normal del dispositivo, que ya me ha gustado mucho. Estamos hablando de una cámara que viene con una colaboración exclusiva con Zeiss, que en este caso pues tendríamos un teleobjetivo ya de 200 megapíxeles, que ya viene con un sensor Sony LIT828 y que ya viene con una cámara prácticamente profesional en esta colaboración con Zeiss. La cámara frontal, por su parte, también es gran angular de 50 megapíxeles. Luego la cámara principal también es de 50 megapíxeles, el ultra gran angular también de 50 megapíxeles. La cámara frontal graba en 4K, pero la trasera también graba en 8K. Y aquí estoy viendo pues algunas cosas que me han llamado mucho la atención. Por una parte, a nivel de lo que es interfaz, me parece muy cuidada. Podemos desplegar el modelo Pro, podemos incluso irnos a los ajustes externos y poner el modo Super Luna. Yo lo he estado probando porque este tipo de cosas siempre me hacen muchísima ilusión, y es cierto que está totalmente pensado para la foto, pero claro, las fotos son espectaculares cuando pillas una luna medio bonita que brilla. La verdad es que es bastante chulo de ver, y eso es porque esos 200 megapíxeles lo que nos dan es un zoom también bastante bestia. Así que ya hay que dejar claro que esta cámara se coloca como candidata a ser la mejor cámara del mundo de cualquier dispositivo móvil, simplemente por el móvil. Pero es que ahora sí añadamos las opciones, añadamos el kit de fotografía, porque claro, incluimos por una parte una correa para mejor agarre, el grip. Es que hay que hablar de este grip. Lo primero es que se conecta por USB-C en esta funda que también le tenemos que poner externa, o sea, va con la carcasa y este grip para sujetar mejor el móvil, y es que lo convierte de verdad en una cámara súper cómoda de utilizar. Tenemos la opción de trabajar la luminosidad, podemos hacer zoom, podemos enfocar y disparar la foto, pasar directamente al modo vídeo. Es que es perfecto, es que es muchísimo más cómodo. Me acuerdo cuando empecé a usarlo por el estudio, que vais a ver ahora un montón de fotos, que es que me volvía loco, porque era como, es que no es tanto que me apetezca hacer fotos, sino lo bien que se siente hacer fotos con un dispositivo así de cómodo. Así que en ese sentido eso me ha volado la cabeza. Y luego, por supuesto, tenemos otro de los modos que podemos activar, el super objetivo, que aquí tendríamos este nuevo teleobjetivo bestia, que claro, es que es una locura. O sea, es que me acuerdo la primera vez que lo probaba aquí en el estudio, que era como, estoy viendo la madera que está al fondo con un nivel de detalle, y es que para mí esa es la gracia. Tal vez no es hacer una foto al campanario del pueblo de al lado, que también lo he hecho, y es bastante guay porque ves todo, sino que es este tipo de cosas para mí, que decir, oye, que puedo ampliar un detalle que está lejos, pero que se ve con un nivel de detalle bastante top. Y claro, esto pues puede ser maravilloso para mucha gente que lo que quiere de un dispositivo móvil es sacarle un plus a su cámara. Así que sí, tienes la parte de la cámara que ya tenemos en el dispositivo y luego todo el añadido del Photographer Kit, que a mí me ha volado la cabeza. Porque ya sabéis que me encanta trastear, porque me encantan los cacharros y porque me encanta un dispositivo que juega al ataque, que no se queda en la zona de confort, que es un móvil más, sino que dice, oye, lo podemos hacer mejor. Puedo hacer una cámara muy buena, pero lo puedo hacer mejor si añadimos cosas, accesorios que son totalmente locos y que te dan una experiencia totalmente exclusiva. Y de todo este pastel me estoy dejando la guinda para el final.
Ya lo hemos comentado en otras ocasiones, los móviles Vivo tienen una cosa maravillosa, que es que utilizan la tecnología de silicio carbono en sus baterías. Y es que, como habéis visto, es un móvil que no es más grueso ni más pesado que el resto de dispositivos premium del mercado y encima tiene mucha más autonomía. Hablamos de 5400 mAh de batería, que además carga a 90 vatios de carga rápida de forma cableada y a 40 vatios de forma inalámbrica. Y es que para todos los que seáis escépticos con este tipo de baterías a largo plazo, que sepáis que Vivo tiene una garantía excepcional para este tipo de dispositivos, en los cuales garantiza 5 años de la batería por encima del 80%. Es decir, si la capacidad de tu batería cae por debajo del 80% en un plazo de 5 años, se sustituirá sin coste alguno en cualquier centro de servicio autorizado. Esto es una garantía y una firma de calidad que está dando Vivo para decirte, oye, obviamente luego hay condiciones, si cuidas bien el dispositivo y todo eso, pero si cumples con las condiciones del cuidado mínimo del dispositivo, si este dispositivo dentro de 5 años tiene una salud de batería por debajo del 80%, te la van a reemplazar gratis. Otra vez, una muestra de cómo Vivo lo que está intentando ofrecernos no es solamente muchos números, sino un gusto por la calidad y una garantía excepcional. Decir, oye, no solamente lo creo, sino que es que apuesto a que esto es verdad. Así que esa parte me está gustando muchísimo, porque es un poco lo que tal vez le hacía falta a mucha gente para decidirse. Ese nuevo extra de confianza, decir, esta marca no solo trae números, trae garantías. Y eso, como digo, está muy bien por parte de Vivo. Así que vamos ahora sí, ¿cuáles son los precios de estos dispositivos? Pues bien, por una parte el dispositivo se lanza en torno a los 1000, algo menos de 1300 euros. Estamos hablando que vendría con un paquete que incluye varias cosas, entre ellas, por ejemplo, el cargador de 90 vatios lo tendríamos también en este pack. Por supuesto, estoy hablando de ofertas de lanzamiento, depende de cuándo estés comprando el móvil. Esto es un poco lo que puedo decir aquí y ahora si compras este dispositivo en su lanzamiento. Y por otra parte, si quieres añadirle el kit de fotografía, que está valorado en más de 400 y pico euros, pues estaríamos hablando de un precio de unos 1599 euros. Repito, precios de lanzamiento, precios oficiales actualmente, así que esto también habrá que verlo cómo va pasando en el tiempo y también, no sé, el nivel de stock y, pues en este caso, el dispositivo con todo el equipo de fotografía, lo mismo lanzan una edición limitada, solo hay 10.000 unidades y se agota y después ya no hay más. Así que también habría que tener ese tipo de cosas en cuenta. Y ya a nivel de conclusión, es que creo que esta vez de verdad Vivo lo ha hecho muy bien y estamos ante el mejor móvil del 2025 por el equilibrio, por las opciones, es que el conjunto para mí es perfecto. Para los que nos gusta la tecnología, esto es un móvil diferencial y viene pisando, no es que pise fuerte, es que ya yo creo que está arrasando. Así que creo que con esto digo todo lo que yo opino, lo que he podido ir determinando de cada uno de los puntos del móvil. Espero que os haya gustado el vídeo y ya sabéis, el like para el esfuerzo. Yo soy Jorge, esto es Tu Tecnomundo y ojalá que nos veamos en muchos más vídeos. Hasta luego.